Le voy a dedicar todo a Disco a mi madre. En cuanto a trama, se cierra Marcela y va a Michelle, mientras sigues tú escuchando Hasta que me olvides, que va con Marcela. Hasta que me olvides voy a intentarlo. Mickey y Alex se enfrentan a un problema y es que no es tan fácil cuidar a un niño. Coño, Sergio, ¿qué haces? Puta madre, carajo. Ni Mickey ni Alex estaban listos para recibir esta responsabilidad. Están atendiendo al mismo tiempo la situación de la madre y Alex está ahí un poco para intentar meterle cordura a Luis Miguel y ser un poco un apoyo. Nada más que los personajes nada más no encuentran una conexión porque Mickey está un poco acostumbrado a resolver todo por sí mismo. ¿Cuándo vas a parar, Mickey? ¡Nunca, carajo! ¡Nunca! Para mí lo más potente de este capítulo es ver cómo ves tú a Luis Miguel y cómo está él procesando lo que le pasó a su madre. Ves cómo él está obsesionado por la casa de las matas, por conseguirla, por saber dónde está. Lo ves en un punto bastante bajo con todo el tema del Mossad. Ya sabe lo que le pasó a su mamá con su papá y con Tito. Y está él obsesionado por conseguir esta casa. Cuando Luis Miguel tiene esa escena con Sergio, donde Sergio está viendo la tele. Se quería mucho, ¿verdad? Se me enchina la piel. Ahí ves tú cómo Luis Miguel le entra el... ¿Sabes qué? Esto no es nada más por mí, esto es por él también. Se querían muchísimo. Y después se da cuenta, platicando con Hugo, que realmente nunca vas a ver la verdad como tal. De nada sirve y no te conviene el que tú sepas qué pasó por ti, por Sergio, por tu carrera y Michelle. Y de ahí va directo a Cantar hasta que me olvides, que yo creo que es una especie de catarsis. A la hora de cantar Hasta que me olvides, que es un tema, y todo Aries, es un disco que Luis Miguel le dedica a su mamá. Hasta que me olvides voy a intentarlo. Cuando yo me enteré, yo no sabía y te pones a fijarte en las letras de las canciones y todo, y casi todas pueden ser dedicadas a Marcela. Es una joya, Pato. Más en esta época para mí. Canta esa canción. En cuanto a trama, se cierra Marcela y va a Michelle, mientras sigues tú escuchando Hasta que me olvides, que va con Marcela. Es ver cómo uno conecta al otro y la historia ya va para adelante con otra trama, con otro personaje, que es Luis Miguel siendo papá. Ella me odia. No, no te odia. Mickey se muere de ganas por conocerte. Me encantó cómo Beto, cómo los editores, cómo todo, lograron cerrar ese círculo y avanzar la trama a la vez. El moño no me lo pegaron muy bien, pero ahí traté de... Estamos en Acapulco, en el icónico Baby O. Yo en este momento lo estoy trayendo a Luis Miguel, lo estoy trayendo de fiesta, porque él se está recuperando de una lesión en el oído, producto de un accidente que tuvo en un recital, que vaya a saber quién tuvo la culpa. Él me pidió ir a Acapulco. Mira, tío, si te sientes culpable por lo de Perú, te vas a terapia. Pero no te llevas a Mickey recién operado a Acapulco, joder. Como no encontró otra persona, eligió a José Pérez para que lo lleve justamente no a misa, sino de fiesta. Hay infinidad de extras, hay ya como ambiente de fiesta. Está todo preparado para que Luis Miguel tenga su fiesta. Es que aquí parece que a veces estáis todos sordos, menos yo. ¿O no le dijo el doctor que tenía que descansar unos meses? ¿O un año? Ambrosi es un amigo de Luis Miguel de la infancia. Yo diría que su amistad más larga. No me voy a mover de aquí, ¿ok? Gracias. ¿Qué coño gracias? Para eso están los amigos, ¿no? Lo más interesante yo creo que de este personaje te diría que es absolutamente leal a Luis Miguel. Cosa que no suele haber en el alrededor de Mickey. Hostia, sabía que eras cutre, pero tanto cabrón.
Mauricio, ¿qué querés que haga, viejo? ¿Me puedo pegar un ojo? José Pérez, como me gusta llamarlo en el pasado, se va transformando en Joe Pérez. Su motivación es la ambición, el de ser el chofer de Hugo López. Don Hugo, ¿las llaves dónde se las dejo? Al ver tanta majestuosidad a su alrededor, como que quiere ir escalando y, por supuesto, lo hace desde lados muy oscuros. ¿Fui yo el que no quiso pagar $5,000 por no comprar unos breaks? ¿Ah? ¿Fui yo? Lo que le importa a él es su crecimiento personal. Ya no le importa ni siquiera a Luis Miguel. Luis Miguel está perfecto, chicos. Está mejor que nunca.